La salud mental ha sido un tema de interés para la mayoría de naciones alrededor del mundo. Tras la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud evidenció que hubo un incremento del 25% de personas con trastornos de depresión y ansiedad. Fue teniendo en cuenta este panorama que Positiva, compañía de seguros, creó una estrategia psicosocial para los trabajadores de las empresas afiliadas. El tema de la salud mental ha sido un tema realmente importante y que ha generado un impacto en toda la población, no solo población trabajadora, sino en general a todos los habitantes del territorio nacional y del planeta. La Organización Mundial de la Salud precisa que para los próximos años se espera un crecimiento de los diagnósticos de patologías de esfera mental en un crecimiento del 20%. Y es entendible que esta situación propia de la pandemia, el confinamiento, la ansiedad producida por un posible contagio a nivel personal o en los núcleos familiares, pues ha potenciado esta condición propia de la salud humana que incluso antes de pandemia ya estábamos viendo cómo las cifras estaban creciendo en lo que era específicamente el tema de enfermedad mental asociada al trabajo. Y eso llevó a que nosotros, con el tema de pandemia, estableciéramos una estrategia sumamente rápida, fuimos pioneros en lo que ha sido la teleorientación psicológica. Para julio de este año nosotros tenemos incluso ya unas cifras que muestran más de 7.500 trabajadores cubiertos con esta estrategia. E incluso ha sido tan importante esta estrategia que las propias empresas han pedido que le demos continuidad a esta situación particular. Es así como nosotros acá en la organización tenemos un grupo capacitado, un grupo sumamente experimentado en abordar este tema de las afectaciones psicológicas, no solo en la población de trabajadores, sino también en sus propios núcleos familiares. Las jornadas extenuantes de trabajo acompañado de labores que generan estrés y por consiguiente poco tiempo para el descanso fueron unas de las razones que se identificaron en los padecimientos mentales de los trabajadores. Tema de teleorientación psicológica, porque hay dos temas importantes también que quisiera mencionarles. Pero el tema de teleorientación psicológica, como les decía, frente a estas cifras de cobertura que implica no solo cobertura hacia trabajadores, sino hacia sus familias, llegando, como les precisaba, a 7.500 personas cubiertas, inició principalmente con el grupo de trabajadores asociados a servicios de salud, porque es natural lo que se percibía en ese momento y no era otra cosa que la ansiedad para el trabajador de la salud, sino también para sus familias. Hubo circunstancias en las cuales se perdió la posibilidad de ese contacto cercano con su familia. Los trabajadores de la salud no iban a su casa porque tenían adultos mayores, tenían algunas personas con alguna condición médica que pues es claro entender que antes de todo el tema de aparición de la vacuna y demás pues generaba una importante ansiedad y preocupación para estas personas. Fue así como nosotros empezamos a hacer ese acompañamiento y pues el impacto ha sido tan importante que hemos logrado efectivamente generar esos espacios, primero de satisfacción con las empresas y sus trabajadores, que han llevado a que ellos mismos quieran que demos continuidad a estos proyectos, y segundo, en lo que ha representado el bajo reporte de patologías o enfermedades asociadas a afectación a la esfera mental. Esperamos, pues digamos que lo que se proyecta, como les decía, es que tal vez en un año podamos empezar a tener cifras en donde empiecen a aparecer indicadores de afectación en la esfera mental. En este momento está controlado el tema y esa ha sido una de las principales estrategias, el acercamiento casi que inmediato a la población trabajadora con el propósito de apoyarlos y lograr con eso una disminución en esa sensación de ansiedad, sensación de soledad, porque a veces era así como se sentían ellos, de que no hubiera nadie formado y capacitado que les pudiera entregar un mensaje y una serie de consejos y acompañamientos para que esto no se convirtiera en una situación caótica.
Al año y a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que los trastornos de tipo mental hacen que se pierda 12.000 millones de jornadas laborales, lo que en dinero es un costo de $1 billón. Es por esto que Positiva le presenta a las compañías diferentes programas de tipo organizacional para mejorar la salud y el bienestar de sus empleados. Contamos con la primera herramienta validada de evaluación de resiliencia organizacional. Entendemos que la pandemia nos condujo a que tuviéramos que adaptarnos rápidamente al cambio, pero a veces esa adaptación al cambio dejaba de lado situaciones complejas para entender en el propio ser, en su familia, y esos espacios que deberían ser de alguna manera suplidos por un acompañamiento, lo estamos haciendo a través de esa estrategia de resiliencia organizacional. Tenemos proyectado a septiembre de este año tener como prueba piloto 30.000 trabajadores evaluados en resiliencia organizacional bajo una serie de módulos que llevan a que se evalúe el individuo, la organización, el entorno social y económico de la organización, y a través de eso definir muy bien cuál es la estrategia para abordar. Este año se expide la resolución 2764 orientada a ajustar los instrumentos de medición de la salud psicosocial en las organizaciones. Para ello nosotros también definimos una estrategia propia que permite rápidamente identificar esas poblaciones que están en riesgo, en alto riesgo, para de manera periódica hacer el seguimiento. Veníamos ya con una estrategia importante de identificación de estas condiciones. Lo que estamos haciendo en este momento es un ajuste a ese tipo de circunstancias o a ese tipo de requerimientos. Y el tercer tema, y no menos importante, que hemos desarrollado se llama Positivamente Máster, y es fortalecer el tema de competencias blandas en lo que es el proceso de comunicación y relacionamiento con los grupos de trabajadores. Esto no es otra cosa que podamos nosotros tener un lenguaje claro, honesto, sencillo, en el que los mensajes que se transmiten a nivel de un grupo de trabajadores y demás, o en los procesos propios de formación, tienen el impacto que corresponde, y no generar a veces algunas desavenencias con trabajadores, con grupos de interés importantes que dificultan y afectan el clima laboral en una organización.